Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo en el Orgaz y vamos a hacer dos fragancias necesarias ya de hacer porque así me puedo olvidar de ellas, tanto en cuanto porque los viales no van marcados con el nombre del producto. Sí que pone la firma, que es Granado Río de Janeiro, pero no pone nada, ni nombre ni absolutamente nada. Así que para no liar la parda, voy a coger ya y... ¡Ay, ay, ay! Que se me cae, que no quiero que se caiga, por Dios. Están aquí con lo que es el cartoncito de esta folia. Y luego tengo también el otro aquí en la izquierda, espero no liarme, que es Splendor. Voy a dejarlo aquí apartado porque no voy a hacer muchas consideraciones ni un análisis muy profundo de ellas. Lo siento, no lo voy a hacer porque no me gusta ninguna de las dos. Tal cual lo tengo que decir, tal cual lo siento. No me gustan ninguna de las dos. A pesar de que son moléculas que están hechas también, me parece, creo recordar, por Givaudan, Firmenich, etcétera, etcétera, etcétera. Y narices de reconocido prestigio. No me gustan. Tiene algo que no me agradan. Y cuidado porque los rendimientos están muy bien, pero no me agradan. Dicho todo esto, vamos con folia. Notas de salida, corazón y fondo reconocidas en la fragancia de esta Granado Río de Janeiro folia. Leyendo en lo que es el vial: nuez moscada, naranja tangerina y bergamota en la salida. Osmanto, flor de azar del naranjo y regaliz en el corazón. Vainilla, almizcle y sándalo en el fondo. Bueno, vamos a ver, sin muchas más historias. Una fragancia que... concentración de parfum que a mí me huele muy raro. Quiero decir, son aromas que además esta concretamente, a pesar de que la vendan como unisex, la encuentro súper femenina, pero la encuentro femenina súper ultra mega vintage. Es como echarte un perfume, no un perfume, sino estas colonias antiguas que tenían las abuelicas o de toilettes en la casa, con esos tonos de lavanda, florales, como... dando una sensación de un rollo como muy natural, pero que luego al cabo del tiempo y conforme vas cogiendo experiencia te das cuenta de que menos natural es de todo, porque huele súper sintético. Y eso es lo que me pasa a mí con esta, además la llevo aplicada aquí, no me transmite confort. Y me vais a perdonar lo que voy a decir porque voy a decir un disparate, pero me huele a perfume de... señora mayor de misa de 8. Me lo estoy inventando, pero quiero que pongáis ahí el contexto. No la encuentro una fragancia ni moderna tan siquiera. Me resulta un tanto desagradable. Lo digo de verdad, y ojo, cuidado, que para mí encontrarme el puntazo es complicado. A lo mejor quizás este repudio que me pueda dar viene por la parte de la regaliz, pero es que no sabría qué decir porque tampoco entiendo que la regaliz sobresalga de una forma ahí como dándolo todo y too much. Es muy rara. Es una fragancia muy rara, muy raruna. Yo, para empezar, no la recomendaría porque además sé que, por ejemplo, está a la venta, Granados se vende en Druni y no son baratas. Entonces yo, deciros, venga, ir al Druni, probarla y si os gusta, para adelante sin ningún tipo de problema. Pero yo esto aquí así, tal cual y a bote pronto, como que no. Vamos a tener 1 metro de estela y 1 metro de proyección durante aproximadamente... 1 horita, sí, porque es así, porque te dura 1 hora y luego se retrae y se queda plenamente perceptible. Pero me da un rollo viejuno, no me da un rollo actual. La encuentro como algo muy de botica, que además ese es el ADN y la genética que han intentado darle a todo esto, que es el rollo de botica, que lo tiene. Pero es un rollo de botica un tanto extraño. No es bonito, no la considero una fragancia bonita. Pero si es que es Splendor, que la llevo aquí, y Splendor es muchísimo más agradable a donde vaya usted a parar, pero con diferencia. Esta sí que la podría recomendar, pero lo que es folia no la recomiendo para nada. Para nada. Lo siento, es que no me gusta para nada. Entonces, como no me gusta, paso de empezar a decir aquí, oh, venga, primavera, verano, otoño, invierno. No, a ver, a quien le guste que se le eche cuando la venga en gana, que para eso la ha cogido y la ha pagado. Pero yo realmente, esta fragancia, esta folia, Dios mío de mi vida, que no. A ver, y repasando un poco más las notas, se me trae un poco de cabeza, porque vamos a ver, la bergamota no sobresale muchísima flor, pero es que encima la flor que sobresale no es la declarada, que es la flor de azar del naranjo. Es que me estoy dejando llevar por el ímpetu del viento. No es flor de azar del naranjo. El osmanto es precioso, maravilloso y fantástico, y aquí el osmanto sí que sale un poco por encima de la flor de azar del naranjo,
pero es raruno porque está mezclado también con esa regaliz y otras cosas no declaradas. Es que me queda más claro que el agua. Entonces yo me pongo a leer todo esto y me quedo flipando en pepinillos. Luego el fondo, cuando ya está más que hecho el secado, que la tengo aquí, cuando está más que hecho el secado... Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues sí, almizcle y pachuli y todo lo que tú quieras, ¿sabes? Si me he metido la pata, ¿no? Madera de... Sí, lleva almizcle, madera de sándalo y vainilla. No lleva pachuli, declarado. El pachuli lo he puesto yo. Me parece una creación bastante malica. Vale, pues granados folia por aquí. Bueno, pero a mí la que sí que me gusta es esta Splendor. Que además, ojo, cuidado también por los viales. Cuando los viales de esto no funcionan muy bien. Y vais a atomizar y enseguida os vais a quedar sin ella, ¿eh? Poquito rendimiento le vais a sacar. Pero bueno, también para haceros una idea de cómo funciona, vais más que sobraetes, ¿eh? Esta sí, esta ya es otra cosa. Sigue teniendo ese rollo boticario, porque es que es lo gracioso. Tienen ese rollo boticario, pero esta luego cuando seca ya es otra cosa. Ya es otro tema y otra historia. Tenemos lo mismo, pues 1 metro de estela y proyección durante aproximadamente pues 1 hora, porque sí que aguanta bastante bien esa hora, luego se retrae poquito a poco y te dura pues un montonazo de horas, ¿eh? Las 10 horas, posiblemente estaría por decir que las 10 horas en ambas dos, ¿eh? Entre medio reaplicación, pero no vamos a ser más papistas que el Papa. Y a lo que vamos es que la primera, la folia me pone un poco nervioso. Vamos con lo que vamos, que son con las notas. Fresia, azucena y peonía en la salida. Benjuí, rosa y lirio de los valles en el corazón. Vainilla, cachemira y ámbar en el fondo. Esto es otra historia. Esta es un amor, ¿eh? Esta sí que la puedo recomendar. Me puedo quedar muy tranquilo con Splendor porque es súper femenina. Aquí un tío que se mantenga alejado, porque aquí tenemos, hombre, si le gusta la fresia, este rollo de la rosica y tal, para adelante. Pero esta es muy femenina y vuelvo a repetir, sigue teniendo ese rollito así como... ¿vale? Porque tiene ese rollo de... pero se perdona porque pasa y ya se vuelve otra cosa completamente distinta y salen las flores a tope, sale esa fresia, salen las rosas y estamos hablando de harina a otro costal. Pero de verdad, la folia no la soporto. Aquí sí. Esta, por ejemplo, me gusta para las novias, me gusta para las bodas, bautizos, comuniones, eventos varios, me gusta absolutamente para todo el año, la encuentro completamente versátil. Aquí da igual si hace calor, no hace calor, es muy chula para mujeres, ¿eh? Para mujeres, porque está muy guapa la composición. Hay que pasar ese primer tramito y se pasa rápido, ¿eh? Y se pasa bastante rápido y luego a disfrutar de ella con tranquilidad. Esta sí que os invito a que os hagáis con ella, pero probarla primero, porque son especiales, son así como un poco repuntadillas, pero luego pum, 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 y van fenomenal. Con lo cual estoy diciendo, o no estoy diciendo que toda la colección, ni muchísimo menos de perfumes que tienen, sean así. Pero como es una firma que relativamente acaba de llegar a las perfumerías, pues yo os digo, mira, aquí tenéis estas granados de Río de Janeiro, que son así como muy de farmacia, intentan mantener ese rollo también así como semi-pseudo farmacéutico natural, pero Splendor se la lleva de calle. Y ojo, cuidado, porque Splendor sí que la considero una fragancia plenamente femenina. Esta dura más de 10 horas, la otra quizás se quede un poco más corta, pero es un buen estándar en ambas dos. Lo que pasa que con la iglesia hemos topado, Pepe Luis. En fin, que no me quiero... Edades. Edades. Que se la eche quien quiera. Yo folia no se la recomiendo a nadie y Splendor para quien quiera. Me da exactamente igual, ningún tipo de problema, para que se utilice por toda la familia si quieres. Si son chicas, mejor, porque los chicos oler a fresia y ahí a rosa todo lo que da, pues no mola mucho. Pero está mucho más guapa y es mucho más perfume que no folia. Señores míos, señoras mías, encantado de estar con todos vosotros. Me despido ya dándoos las gracias, diciendo que sí, que efectivamente sé que posiblemente este vídeo ni lo vea ni el Tato. Eso para empezar, que ni el Tato, porque ni el Tato lo va a ver. Y luego darle un dislike si no os ha gustado y me ponéis sus insultos. Y ya está, y yo me quedo más a gusto que un arbusto. Si os ha encantado, pues por aquello de advertencia... Uy, advertencia, que me sale el murciano. Advertising, ¿eh? El advertising...
Y ahora el español. El advertising es que si podéis manteneros alejados de Folia, mejor que mejor. Y por lo demás, ya sabéis, distribuir los vídeos, darle al like, por supuestísimo, porque sé que os encanto yo, no el vídeo, pero sí yo. Y estaré profundísimamente encantado y agradecido. Nos vemos enseguida, pichurrines y pichurrinas míos. Auf Wiedersehen, my hija.